Hola, hoy vamos a hablar de uno de los periodos más decisivos y polémicos de la historia argentina, la primera presidencia de Juan Domingo Perón, desde 1946 a 1952, un momento que para bien o para mal redefinió el país para siempre. Fíjense que la imagen captura la esencia de la época, es el nacimiento de lo que se llamó un estado de bienestar en Argentina, un estado que ya no era un simple observador, sino que se convirtió en el actor principal en la vida de la gente, y todo bajo un gran lema, la justicia social. ¿Y cómo es posible que una sola presidencia lograra una transformación tan profunda en tan poco tiempo? Para entenderlo vamos a ver cada una de sus claves. Cuatro grandes pilares que están conectados entre sí. Primero, cómo se expandió la clase media. Segundo, la revolución de los derechos laborales. Tercero, cómo se forjó una economía industrial totalmente nueva. Y por último, cómo se llegó a redefinir la propia democracia. Aunque siempre se asoció a Perón casi de forma exclusiva con la clase trabajadora, sus políticas tuvieron un impacto profundo en la expansión de las clases medias. Es importante saber ¿de quién hablamos? No era un grupo único, eran empleados públicos, maestros, profesionales, pequeños comerciantes, todos impulsados por ese nuevo modelo económico de industrialización. ¿Y cómo se logró esto? A través de una estrategia del Estado con cuatro frentes muy claros. Por un lado, se abrió el acceso a la educación secundaria y universitaria. Se multiplicó el empleo público, que daba mucha estabilidad. Se mejoraron un montón los servicios de sanidad y claro, con todo eso se elevó el nivel de vida. El resultado, una movilidad social hacia arriba como nunca se había visto. Una sociedad mucho más integrada, con más oportunidades para todos, pero este crecimiento también generó tensiones. Mientras muchos en esta nueva clase media valoraban la estabilidad económica que tenían, también miraban con recelo el poder cada vez mayor del Estado y del obrero, o sea, se creó una tensión ideológica con el mismo gobierno que los había creado. Pero sí hubo un motor que movió toda esta transformación, fue la justicia social. Este concepto fundamental en el peronismo lo cambió absolutamente todo. Para la clase trabajadora argentina, la justicia social no era solamente una idea bonita, era toda una declaración de principios. El Estado tenía que intervenir activamente para proteger a los más vulnerables y reequilibrar la balanza en cómo se repartía la riqueza del país. El cambio fue radical de verdad. Se pasó de un Estado que básicamente dejaba que el mercado laboral se las arreglara solo a uno que regulaba, que mediaba en los conflictos y sobre todo fortalecía a los sindicatos para crear un nuevo equilibrio de poder. Y no estamos hablando de pequeños ajustes, hablamos de conquistas que fueron históricas, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la jornada laboral limitada, la indemnización si te despedían, derechos que hoy nos parecen básicos, pero que en aquel momento significaron una transformación total en la vida de millones y millones de personas. ¿Y de dónde salía el dinero para financiar esta revolución social? De un plan económico súper ambicioso que se diseñó para cambiar la estructura productiva de Argentina, desde sus cimientos. El primer plan quinquenal, un plan a 5 años que se convirtió en el motor de esa nueva Argentina industrial. Vamos a fabricar en el país lo que antes se compraba afuera. Y eso no solo resumía la independencia con el exterior, sino que crearía empleo y fortalecería el mercado interno, que estaba impulsado por los nuevos trabajadores. Este modelo, que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones, ISI, fue el verdadero corazón económico del peronismo. Aquí el Estado era el director de todo, planificaba toda la economía, invertía en infraestructura, nacionalizó empresas claves y controlaba el comercio exterior. Esto se hacía con organismos como el IAPI, centralizaba las exportaciones agrícolas para poder financiar el desarrollo industrial. Gracias a esto, sectores como el textil y el metalúrgico, por ejemplo, vivieron un auge espectacular. Ese modelo tan expansivo tenía un talón de Aquiles. Dependía totalmente de que los precios de las exportaciones agrícolas se mantuvieran altos para poder financiar la industria y además generaba un gasto público enorme. Esto planteaba una pregunta.
¿Era sostenible a largo plazo? Todos estos cambios tan profundos en lo social y en lo económico necesitaban un nuevo marco político para poder consolidarse, y con esto llegamos al último pilar, la redefinición de la democracia, para incluir nuevos derechos y algo muy importante también, nuevos votantes. La Constitución de 1949, por un lado, fue revolucionaria, porque metió por primera vez en la ley suprema derechos sociales como el trabajo, la salud o la educación, pero por otro lado fue controversial, porque permitió la reelección presidencial. La oposición vio esto como un movimiento clave para perpetuarse en el poder. Pero dentro de toda esta redefinición democrática hubo un momento que de verdad cambiaría la historia para siempre. La ley de 1947 que otorgó el voto a las mujeres. Era un derecho por el que se había luchado durante décadas y que se hizo realidad gracias al impulso imparable de Eva Perón. En las elecciones del 51, millones de mujeres votaron por primera vez. Se duplicó así el electorado y se incorporaron a pleno a la vida política del país, un antes y un después. En resumen, el resultado de estos años fue una nación completamente transformada, una clase media más amplia, una clase trabajadora con derechos que nunca había cuidado y una economía que miraba hacia la industrialización, junto a una democracia mucho más amplia. Cerramos con esta reflexión. La primera presidencia de Perón demostró el poder inmenso que tiene un Estado para generar inclusión social, pero al mismo tiempo planteó un dilema